principios era hijo de Apolo y dios de la medicina. Su sabiduría y habilidades para la curación eran insuperables, y se decía que había descubierto el secreto mismo de la vida y de la muerte. En la antigua Grecia, los templos de curación asclepianos reconocían el poder de la espiral primordial, lo cual está simbolizado por la vara de Asclepios. Se dice que Hipócrates, el padre de la medicina, cuyo juramento todavía constituye el código moral de la profesión médica, se formó en un templo asclepiano. Hasta el día de hoy, este símbolo de nuestra energía evolutiva se mantiene como el logotipo de la Asociación Médica Americana y otras organizaciones médicas en todo el mundo. En la iconografía egipcia, la serpiente y el pájaro representan la dualidad o polaridad de la naturaleza humana. La serpiente, en dirección descendente, es la espiral manifestada y la energía evolutiva del mundo. El pájaro es la dirección ascendente, la corriente dirigida hacia el sol o la concienciación relacionada con el despertar, el vacío de Akasha. Faraones y dioses son representados con su energía despierta, en donde la serpiente Kundalini asciende por la columna vertebral y traspasa el chakra Ajna entre los ojos. Esto se denomina el ojo de Horus. En la tradición hindú, el bindi también representa el tercer ojo, la conexión divina con el espíritu. La máscara de Tutankamón es un ejemplo clásico que muestra imágenes de serpientes y aves. Las tradiciones mayas y aztecas combinan la serpiente y el pájaro en un solo dios. Quetzalcóatl o Kukulcán, el dios de la serpiente alada, representa la conciencia evolutiva despierta o el Kundalini despierto. La persona que despierta a Quetzalcóatl en su interior es una manifestación viviente de lo divino. Se dice que Quetzalcóatl o la energía de la serpiente regresará al final de los tiempos. Los símbolos de la serpiente y las aves se pueden también encontrar en el cristianismo. Su significado real podría estar codificado de una manera más profunda, pero el significado es el mismo que en otras tradiciones antiguas. En el cristianismo, el pájaro o paloma que se ve a menudo sobre la cabeza de Cristo representa al Espíritu Santo o Kundalini Shakti, a medida que asciende al sexto chakra y más allá. Los místicos cristianos llaman al Kundalini por otro nombre, Espíritu Santo. En Juan 3:14 dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús y Moisés despertaron su energía Kundalini trayendo el despertar de la conciencia a las fuerzas inconscientes reptilianas que rigen los deseos del ser humano. Se dice que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, durante los cuales fue tentado por Satanás. De igual forma, Buda fue tentado por Mara cuando estaba sentado en busca de la iluminación bajo el árbol Bodhi o árbol de la sabiduría. Tanto Cristo como Buda tuvieron que alejarse de la tentación de los placeres sensoriales y mundanos. En ambas historias, el demonio es la personificación de los propios apegos.
Europa a través de la luz de las tradiciones védicas y egipcias, descubrimos que la serpiente que vigila el árbol de la vida es el Kundalini. La manzana representa el encanto y la tentación del mundo sensorial externo, distrayéndonos del conocimiento del mundo interno, del árbol del conocimiento interior. El árbol es simplemente la red de nadis o meridianos de energía dentro de nosotros mismos que forma literalmente estructuras ramificadas por todo el cuerpo. En nuestra búsqueda egoica de gratificación externa, nos hemos separado del conocimiento del mundo interior, de nuestra conexión con Akasha y con la fuente de la sabiduría. Muchos de los mitos históricos del mundo sobre dragones pueden interpretarse como metáforas de las energías internas de las culturas de las cuales forman parte. En China, el dragón sigue siendo un símbolo sagrado que representa la felicidad. Al igual que los faraones egipcios, los antiguos emperadores chinos que habían despertado sus energías evolutivas fueron representados por la serpiente alada o dragón. El tótem real del emperador de Jade o el emperador celestial muestra un balance similar a los canales de Ida y Pingala. El yin y el yang del taoísmo es el despertar del centro pineal, o como lo denomina el taoísmo, el Dantien superior. La naturaleza está llena de distintas formas de detectar y asimilar la luz. Por ejemplo, un erizo de mar puede con su cuerpo espinado actuar como un gran ojo. Los erizos detectan la luz que ilumina sus espinas y comparan la intensidad de los rayos para tener una idea de lo que está en su entorno. Las iguanas verdes y otros reptiles tienen un ojo parietal o glándula pineal en la parte superior de la cabeza que utilizan para detectar depredadores desde arriba. La glándula pineal humana es una pequeña glándula endocrina que ayuda a regular los patrones de sueño y vigilia. A pesar de que está oculta profundamente en la cabeza, la glándula pineal es sensible a la luz. El filósofo Descartes reconoció que el área de la glándula pineal o tercer ojo era la interfase entre la conciencia y la materia. Casi todo es simétrico en el cuerpo humano: los dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, incluso el cerebro tiene dos hemisferios. Pero hay un área en el cerebro que no se duplica. Es el área de la glándula pineal y el centro energético que lo rodea. En un nivel físico, ahí se forman naturalmente moléculas únicas como el DMT. El DMT también se forma naturalmente en el momento del nacimiento y en el momento de la muerte, actuando literalmente como un puente único entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El DMT se produce de forma natural en los estados de meditación profunda o samadhi, y también a través de medios enteógenos. Por ejemplo, la ayahuasca es usada en tradiciones chamánicas de América del Sur para eliminar el velo entre los mundos internos y externos. La palabra pineal en sí tiene la misma raíz que la piña del pino, ya que la glándula pineal presenta un patrón espiral de filotaxis similar. Este modelo, también conocido como flor del patrón de vida, es común en obras de arte antiguas que representan seres iluminados o despiertos. Cuando la imagen de la piña del pino se observa en obras de arte sacras, representa el despertar del tercer ojo, la conciencia particular que dirige el flujo de energía evolutiva. La piña del pino representa el florecimiento de los chakras superiores
que se activan mientras Sushumna se eleva hasta el chakra Ajna y más allá. En la mitología griega, los seguidores de Dionisio llevaban una panícula o báculo gigante envuelto en hojas de enredadera en espiral y una piña de pino en el extremo superior. Una vez más, representa la energía de Dionisio o Kundalini Shakti, mientras asciende por la columna vertebral al cuerpo pineal del sexto chakra. En el corazón del Vaticano, tal vez esperarías ver una gigantesca escultura de Jesús o María. En su lugar, hay una estatua de piña de pino gigante, lo que indica que en la historia cristiana pudo haber habido conocimiento de los chakras y el Kundalini, pero por alguna razón se mantuvo oculto de las masas. La explicación oficial de la Iglesia es que la piña del pino es un símbolo de regeneración y representa la nueva vida en Cristo. El filósofo y místico del siglo XIII, Meister Eckhart, dijo: "El ojo con el que veo a Dios y el ojo con el que Dios me ve es el mismo". En la Biblia del rey Jacobo, Jesús dijo: "La luz del cuerpo es el ojo, y si por lo tanto tienes un solo ojo, tu cuerpo entero se llenará de luz". Buda dijo: "El cuerpo es el ojo". En estado de samadhi, uno es a la vez el observador y el observado. Somos el universo consciente de sí mismo. Cuando el Kundalini se activa, estimula el sexto chakra y el centro pineal, y esta zona empieza a recuperar alguna de sus funciones evolutivas. La meditación en la oscuridad ha sido utilizada durante miles de años como una forma de activar el sexto chakra en el área de la glándula pineal. La activación de este centro nos permite ver la luz interior. Ya sea el yogui proverbial o el chamán en retiro profundo en una cueva, un taoísta, un iniciado maya o un monje tibetano, todas las tradiciones incorporan un periodo de tiempo durante el cual uno entra en la oscuridad. La glándula pineal es la puerta a la experiencia directa de la propia energía sutil. El filósofo Nietzsche dijo: "Si miras fijamente al abismo durante el tiempo suficiente, eventualmente descubrirás que el abismo te mira fijamente de regreso". Los dólmenes o las antiguas tumbas en forma de pórtico se encuentran entre las estructuras más antiguas que quedan en la Tierra. La mayoría datan del período neolítico de 3000 a 4000 años antes de Cristo, y algunos en Europa occidental tienen 7000 años de antigüedad. El dolmen se utilizaba para entrar en meditación perpetua, para formar un puente entre el mundo exterior e interior. A medida que uno continúa meditando en la oscuridad total, empieza a observar la energía interna o luz al activarse el tercer ojo. Los ritmos circadianos que se rigen por el sol y los canales de la luna dejan de controlar las funciones del cuerpo y se establece un nuevo ritmo. El séptimo chakra ha sido representado por el símbolo Om desde hace miles de años, un símbolo construido por signos sánscritos que representan los elementos. Cuando el Kundalini se eleva más allá del sexto chakra, se empieza a crear un halo de energía. Los halos aparecen constantemente en las pinturas religiosas de diferentes tradiciones en todas partes del mundo.
o la imagen de un distintivo energético alrededor de un ser despierto es común en todas las tradiciones, en todas las partes del mundo. El proceso evolutivo de despertar los chakras no es propiedad de un grupo o de una religión. Es el derecho inalienable de todo ser humano en el planeta. El chakra de la corona o Sahasrara es la conexión con lo divino, aquello que está más allá de la dualidad, más allá del nombre y la forma. Agnatón fue un faraón cuya esposa era Nefertiti. Era llamado el hijo del sol. Él redescubrió a Atón, o la palabra de Dios en su interior, uniendo el kundalini y la conciencia. En la iconografía egipcia, una vez más la conciencia despierta está representada por el disco solar que vemos sobre las cabezas de dioses o seres despiertos. En las tradiciones hindú y yógica, a este halo se le denomina Sahasrara, el loto de 1000 pétalos. El Buda está asociado con el símbolo de la flor de loto. El patrón de filotaxis es el mismo modelo que se puede encontrar en una flor de loto. Es la flor del patrón de la vida, la semilla de la vida. Es el patrón fundamental en el cual todas las formas encajan. Es la forma absoluta del espacio mismo o una cualidad inherente a Akasha. En un momento de la historia, el símbolo de la flor de la vida predominaba por toda la tierra. La flor de la vida se encuentra custodiada por leones en los lugares más sagrados de China y otras partes de Asia. Los 64 hexagramas del I Ching a menudo rodean el símbolo Yin-Yang, que es otra forma de representación de la flor de la vida. En el interior de la flor está la base geométrica de todos los sólidos platónicos, de cualquier forma que en esencia pueda existir. La antigua flor de la vida empieza con la geometría de la estrella de David, o triángulos con sus caras hacia arriba y hacia abajo. En tridimensional serían estructuras tetraédricas. Este símbolo es un yantra, una especie de programa que existe en el universo, la máquina que genera nuestro mundo fractal. Los yantras se han utilizado como herramientas para despertar la conciencia durante miles de años. La forma visual del yantra es una representación externa de un proceso interno de desarrollo espiritual. Es la música oculta del universo hecha visible, compuesto por la intersección de formas geométricas y patrones de interferencia. Cada chakra es un loto, un yantra, un centro psicofisiológico a través del cual el mundo puede ser experimentado. Tradicional, tal como se puede encontrar en la tradición tibetana, posee valiosas capas de significado, a veces incorporando una cosmología y visión del mundo por completo.
El yantra es un patrón en constante evolución que trabaja a través del poder de la repetición de un ciclo. El poder del yantra está casi perdido en el mundo de hoy, ya que buscamos significado solo en la forma externa y no lo conectamos a nuestras energías internas a través de la intención. Hay una buena razón por la cual sacerdotes, monjes y yogis han sido tradicionalmente célibes. Hoy en día, apenas una fracción conoce la razón de su celibato, pues el verdadero propósito se ha perdido. En pocas palabras, si tu energía se va a consumir en producir más espermatozoides u óvulos, según sea el caso, no queda suficiente para impulsar la ascensión del Kundalini que activa los chakras superiores. El Kundalini es energía vital, la cual es también energía sexual. Cuando la conciencia se enfoca menos en deseos animales y se coloca en los objetos que reflejan los chakras superiores, esa energía fluye de regreso a la médula espinal ascendiendo hacia esos chakras. Muchas de las prácticas tántricas enseñan a dominar la energía sexual con el fin de poder utilizarla para una mayor evolución espiritual. Tu estado de conciencia crea las condiciones adecuadas para que tu energía pueda crecer. Entrar en un estado de conciencia no requiere de tiempo. Como dice Eckhart Tolle, la conciencia y la presencia siempre suceden en el ahora. Si estás tratando de hacer que algo suceda, entonces estás creando resistencia hacia lo que es. Es la eliminación de toda resistencia lo que permite que la energía evolutiva se desarrolle. En la tradición yógica antigua, las posturas de yoga se han utilizado para preparar el cuerpo para la meditación. El Hatha Yoga nunca fue diseñado como un régimen de ejercicio, sino como una forma de conectar nuestro mundo interior y exterior. La palabra sánscrita Hatha proviene de las raíces Sol, Ja y Luna, Ta. En el Yoga Sutra original de Patanjali, el propósito de las 8 ramas del yoga es igual al noble óctuple sendero del Buda para la liberación del sufrimiento. Cuando las polaridades del mundo dual están en equilibrio, surge un tercer elemento. Nos encontramos con la misteriosa llave dorada que abre las fuerzas evolutivas de la naturaleza. Esta síntesis de los canales del Sol y la Luna es nuestra energía evolutiva. Puesto que ahora los seres humanos se identifican casi exclusivamente con sus pensamientos y con el mundo exterior, es en raras ocasiones que un individuo logra el equilibrio entre las fuerzas internas y externas, lo que permite el despertar natural del Kundalini. Para aquellos identificados solo con la ilusión, el Kundalini siempre seguirá siendo una metáfora, una idea en vez de una experiencia directa de la energía y la conciencia propias. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vivimos nuestras vidas buscando la felicidad allá afuera, como si fuera una mercancía. Nos hemos convertido en esclavos de nuestros propios deseos y anhelos. La felicidad no es algo que pueda ser perseguida o comprada como un traje barato. Esto es maya, ilusión, el juego interminable de la forma. En la tradición budista, samsara
o el ciclo interminable del sufrimiento se perpetúa por el deseo de placer y la aversión al dolor. Freud se refirió a esto como el principio del placer. Todo lo que hacemos es un intento de crear placer para obtener algo que deseamos o para evitar algo que no es deseable, que no queremos. Incluso un organismo simple como el paramecio hace esto. Esto se llama respuesta al estímulo. A diferencia de un paramecio, los humanos tenemos más posibilidades de elección. Somos libres para pensar, y ahí radica el problema. Es pensar en lo que deseamos, lo que se ha salido de control. Moderna es que tratamos de entender el mundo no en términos de conciencia interna arcaica, sino cuantificando y calificando lo que percibimos como el mundo externo a través de medios científicos y mentales. Pensar solo ha llevado a pensar más y a formular más preguntas. Anhelamos conocer el secreto que crea el mundo y orienta su camino, pero consideramos esta esencia como si estuviera fuera de nosotros, no como una cosa viviente e inherente a nuestra propia naturaleza. Fue el famoso psiquiatra Carl Jung quien dijo: aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. No tiene nada de malo desear estar despierto, ser feliz. Lo que está mal es buscar la felicidad fuera cuando solo se puede encontrar en nuestro interior. El 4 de agosto de 2010, en la conferencia The Economy, en Lake Tahoe, California, Eric Schmidt, director ejecutivo de Google, mencionó una estadística asombrosa. Cada 2 días creamos la misma cantidad de información que hemos creado desde los albores de la civilización hasta el año 2003. Es algo así como 5 exabytes de datos. Nunca en la historia de la humanidad hemos usado tanto la mente y nunca había habido tanta confusión en el planeta. ¿Podría ser que cada vez que pensamos en una solución a un problema, creamos 2 problemas más? ¿De qué sirve pensar tanto si no conduce a una mayor felicidad? ¿Somos más felices? ¿Más ecuánimes? ¿Más alegres como resultado de tanto pensar? O quizá nos aísla, nos desconecta de una experiencia más profunda y más significativa de la vida. Pensar, actuar y hacer deben estar en equilibrio con el ser. Después de todo, somos seres humanos, no actos humanos. Queremos un cambio y queremos estabilidad al mismo tiempo. Nuestros corazones se han desconectado de la espiral de la vida, de la ley del cambio, mientras nuestras mentes pensantes nos conducen hacia la estabilidad, la seguridad y la pacificación de los sentidos. Con una fascinación morbosa, observamos asesinatos, tsunamis, terremotos y guerras. Constantemente tratamos de ocupar nuestra mente llenándola de información, programas de televisión transmitiendo de cada dispositivo imaginable, juegos y rompecabezas, mensajes de texto y todas las trivialidades posibles. Nos dejamos fascinar con la corriente infinita de nuevas imágenes,
nuevas informaciones, nuevas formas de provocar y pacificar nuestros sentidos. En los momentos de reflexión interior, nuestro corazón nos dirá que hay algo más en la vida que nuestra realidad actual, que vivimos en un mundo de espíritus hambrientos, siempre anhelando más y nunca satisfechos. Hemos creado una vorágine de datos que vuelan alrededor del planeta para facilitar más pensamientos, más ideas sobre cómo arreglar el mundo para solucionar los problemas que solo existen porque la mente los ha creado. Los pensamientos han creado todo el barullo en el cual nos encontramos actualmente. Libramos guerras contra enfermedades, enemigos y problemas. La paradoja es que aquello a lo que te resistes, persiste. Cuando más te resistes a algo, más se fortalece. Al igual que ejercitar un músculo, en realidad estás fortaleciendo aquello de lo cual justamente te quieres deshacer. Entonces, ¿cuál es la alternativa al pensamiento? ¿Qué otros mecanismos pueden utilizar los seres humanos para existir en este planeta? Mientras que la cultura occidental en los últimos siglos se ha centrado en la exploración de lo físico, mediante el uso del pensamiento y el análisis, otras culturas antiguas han desarrollado tecnologías igualmente sofisticadas para explorar el espacio interior. Es la pérdida de nuestra conexión con nuestro mundo interno lo que ha creado un desequilibrio en nuestro planeta. El antiguo aforismo «Conócete a ti mismo» ha sido reemplazado por el deseo de experimentar en el mundo externo de la forma. Responder a la pregunta «¿Quién soy?» no es simplemente una cuestión de describir lo que está en tu tarjeta de presentación. En el budismo no eres el contenido de tu conciencia. No eres apenas una colección de pensamientos o ideas, porque detrás de los pensamientos está aquel que está siendo testigo de los pensamientos. El dicho enfático «Conócete a ti mismo» es un koan del Zen, un acertijo sin respuesta. Como un perro persiguiendo su cola, es solo la identidad del ego que quiere encontrar una respuesta, un propósito. La verdad de lo que eres no necesita una respuesta, pues todas las preguntas fueron creadas por la mente egoica. No eres tu mente. La verdad no yace en más respuestas, sino en menos preguntas. Como dijo Joseph Campbell, no creo que la gente esté buscando el significado de la vida, más bien buscan la experiencia de estar vivos. Cuando al Buda le preguntaron «¿Qué eres?», simplemente dijo «Estoy despierto». ¿Qué quiere decir estar despierto? El Buda no dice exactamente qué es, porque el florecimiento de cada vida individual es diferente, pero sí dice algo. Es el fin del sufrimiento. Toda tradición religiosa importante tiene un nombre para el estado del estar despierto: cielo, nirvana o moksha. Una mente en calma es todo lo que hace falta para comprender la naturaleza de la corriente. Todo lo demás ocurrirá una vez que tu mente esté en calma. En esa quietud, las energías internas despiertan y funcionan sin esfuerzo de tu parte. Como dicen los taoístas, el chi sigue a la conciencia.
amanecer en calma, uno empieza a escuchar la sabiduría de las plantas y los animales, los quietos susurros de los sueños, y se aprende el sutil mecanismo por el cual los sueños se manifiestan en forma material. En el Tao Te Ching, este tipo de vida se llama Wei Wu Wei, hacer, no hacer. El Buda habló del camino intermedio como el sendero que conduce a la iluminación. Aristóteles describió el justo medio, el punto medio entre dos extremos, como un sendero de belleza, sin demasiado esfuerzo, ni tampoco muy poco. Yin y Yang en equilibrio perfecto. La noción de la Vedanta sobre Maya o la ilusión es que no experimentamos el medio ambiente en sí, sino una proyección creada por los pensamientos. Por supuesto, tus pensamientos te permiten experimentar el mundo vibratorio de cierta manera, pero nuestra ecuanimidad interior no tiene que estar supeditada a acontecimientos externos. La creencia en un mundo externo independiente del sujeto que percibe es fundamental para la ciencia. Pero nuestros sentidos solo nos entregan información indirecta. Nuestras nociones acerca de este mundo físico, creado por nuestra mente, están siempre filtradas por nuestros sentidos y, por lo tanto, siempre son incompletas. Hay un campo de vibraciones que subyace en todos los sentidos. Las personas con una condición llamada sinestesia a veces sienten este campo vibratorio de diferentes maneras. Los sinestésicos pueden ver los sonidos como colores o formas, o las cualidades asociadas de un sentido hacia otro. La sinestesia se refiere a una síntesis o amalgama de los sentidos. Los chakras y los sentidos son como un prisma que filtra una serie de vibraciones. Todas las cosas del universo están vibrando en diferentes velocidades y frecuencias. El ojo de Horus se compone de 6 símbolos. Cada uno representa uno de los sentidos. Al igual que el sistema védico antiguo, el pensamiento se considera un sentido. Los pensamientos se perciben simultáneamente como sensaciones que se experimentan en el cuerpo. Surgen de la misma fuente vibratoria. El pensamiento es simplemente una herramienta, uno de los 6 sentidos. Pero lo hemos llevado a un estado tan elevado que nos identificamos con nuestros pensamientos. El hecho de que no identificamos el pensamiento como uno de los 6 sentidos es muy significativo. Estamos tan inmersos en nuestros pensamientos que al tratar de explicar el pensamiento como un sentido, es como explicarle a un pez el agua. ¿Agua? ¿Qué agua? En los Upanishads se dice: no lo que el ojo puede ver, sino mediante lo cual puede ver el ojo. Toma conciencia de eso para ser Brahma el Eterno, y no lo que la gente aquí adora. No lo que el oído puede escuchar, sino mediante lo cual puede escuchar el oído. Toma conciencia de eso para ser Brahma el Eterno, y no lo que la gente aquí adora. No lo que el habla puede iluminar, sino mediante lo cual el habla puede iluminarse. Toma conciencia de eso para ser Brahma el Eterno, y no lo que la gente aquí adora. No lo que la mente puede pensar, sino por lo cual la mente puede pensar. Toma conciencia de eso para ser Brahma el Eterno, y no lo que la gente aquí adora.
grandes avances se han llevado a cabo en el ámbito de la investigación cerebral. Los científicos han descubierto la neuroplasticidad, un término que expresa la idea de que el cableado físico del cerebro cambia según los pensamientos que se mueven a través de él. Como expresó el psicólogo canadiense Donald Hebb, las neuronas que se ponen en marcha al mismo tiempo se conectan entre sí. Las neuronas se conectan al máximo cuando una persona entra en un estado de atención ininterrumpida. Lo que esto significa es que es posible dirigir tu propia experiencia subjetiva de la realidad. Literalmente, si tus pensamientos son de temor, preocupación, ansiedad y negatividad, estás incrementando la conexión para que surjan más pensamientos similares. Si diriges tus pensamientos hacia el amor, la compasión, la gratitud y la alegría, creas la conexión para repetir esas experiencias. Pero ¿cómo podemos hacerlo cuando estamos rodeados de violencia y sufrimiento? ¿No es esto una especie de engaño o vana ilusión? La neuroplasticidad es lo mismo que la noción de la nueva era, que dice que creas tu realidad con pensamientos positivos. En realidad, es lo mismo que el Buda enseñó hace 2500 años. La meditación vipassana o la meditación introspectiva podría describirse como neuroplasticidad autodirigida. Aceptas tu realidad tal como es, como realmente es. Pero tú lo experimentas en el nivel raíz de la sensación, en el nivel vibratorio o energético, sin el prejuicio o la influencia del pensamiento. A través de una atención ininterrumpida en el nivel raíz de la conciencia, se crea la conexión para una percepción completamente diferente de la realidad. La mayor parte del tiempo lo entendemos al revés. Estamos permitiendo constantemente que las ideas sobre el mundo exterior conformen nuestras redes neuronales. Pero nuestra ecuanimidad interior no tiene que estar supeditada a acontecimientos externos. Las circunstancias no importan, solo mi estado de conciencia importa. Meditación en sánscrito significa estar libre de cualquier tipo de medición o evaluación, libre de toda comparación, de todo devenir. No estás tratando de convertirte en algo más, estás de acuerdo con lo que es. La forma de superar el sufrimiento del reino físico es aceptándolo por completo. Decirle que sí a todo para que se convierta en parte tuya, en vez de tú ser parte de ello. ¿Cómo se puede vivir de tal manera que la conciencia deje de estar en conflicto con su contenido? ¿Cómo puede uno vaciar el corazón de las ambiciones mezquinas? Debe haber una revolución total en la conciencia, un cambio radical en la orientación del mundo exterior al interior. No es una revolución provocada solo por la voluntad o el esfuerzo, sino también por la entrega total, la aceptación de la realidad tal como es. Solamente desde el corazón podemos tocar el cielo. Del corazón abierto de Cristo transmite de forma poderosa la idea de que uno debe abrirse al dolor. Uno debe aceptar todo si desea permanecer abierto a la fuente de la evolución. Esto no significa que te conviertas en un masoquista, no buscas dolor, pero cuando el dolor viene, lo cual inevitablemente ocurre, simplemente aceptas la realidad tal como es en lugar de anhelar otra realidad. Los hawaianos han creído durante mucho tiempo que es a través del corazón que aprendemos la verdad. El corazón tiene su propia inteligencia, tan obvia como la del mismo cerebro. Los egipcios creían que el corazón, no el cerebro, era la fuente de la sabiduría humana. El corazón era considerado el centro del alma y la personalidad. Era a través del corazón que se expresaba la divinidad, impartiendo conocimientos a los antiguos egipcios sobre su verdadero camino.
Este papiro representa la medición del peso del corazón. Era considerado algo bueno pasar a la vida después de la muerte con un corazón liviano. Eso significaba que habías tenido una buena vida. Una etapa universal o arquetípica que experimentan las personas en el proceso del despertar del centro del corazón es la experiencia de la energía personal como la energía universal. Cuando te permites a ti mismo sentir este amor, ser este amor, cuando conectas tu mundo interior con el mundo exterior, entonces todo es uno. ¿Cómo podemos experimentar la música de las esferas? ¿Cómo se abre el corazón? Sri Ramana Maharshi dijo: Dios habita en ti como tú, y no tienes que hacer nada para ser consciente de Dios o de ti mismo. Es tu estado verdadero y natural. Tan solo abandona toda búsqueda, dirige tu atención hacia adentro y sacrifica tu mente al único ser, irradiando en el corazón de tu propio ser. Para que esta sea la experiencia que vives en el presente, el autoconocimiento es el único camino directo e inmediato. Cuando concilias y observas las sensaciones internas, tu vitalidad interior, estás observando en realidad el cambio. Esta fuerza del cambio es el surgimiento y la muerte que ocurren cuando la energía cambia de forma. El grado en el que una persona ha evolucionado o alcanzado la iluminación es el grado en que uno ha adquirido la capacidad de adaptarse a cada momento o a transmutar la corriente de circunstancias humanas siempre cambiantes, el dolor y el placer en gozo. León Tolstoy, autor de Guerra y Paz, dijo que todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Darwin dijo que la característica más importante para la supervivencia de la especie no es la fuerza o la inteligencia, sino la capacidad de adaptación a los cambios. Debemos convertirnos en expertos en adaptación. Esta es la enseñanza budista de Anika. Todo está surgiendo y desapareciendo, cambiando. El cambio es constante. El sufrimiento existe solo porque nos apegamos a una forma particular. Cuando te conectas a la parte tuya que observa con la comprensión de Anika, el gozo surge en el corazón. Han descrito de una manera unánime la unión sagrada que se produce en el corazón. Ya sean las obras de San Juan de la Cruz, los poemas de Rumi o las enseñanzas tántricas de la India, todas estas enseñanzas diferentes tratan de expresar el misterio sutil del corazón. En el corazón está la unión de Shiva y Shakti, la penetración masculina en la espiral de la vida y la entrega femenina al cambio. Atestiguar y aceptar de forma incondicional todo lo que es.
Con el fin de abrir tu corazón, debes abrirte a los cambios. Vivir en el mundo aparentemente sólido, danzar con él, comprometerte con él, vivir en plenitud, amar por completo, pero sabiendo que es transitorio y que en última instancia todas las formas se disuelven y cambian. El gozo es la energía que responde a la calma, surge al vaciar la conciencia de todo contenido. El contenido de esta energía de gozo, producto de la calma, es la conciencia. Una nueva conciencia del corazón. Una conciencia conectada a todo lo que es. Constantemente cambiando. Intercambio de información con Akasha. Un árbol bebe del sol, del aire, de la lluvia y de la tierra. Un mundo de energía entra y sale de esta cosa llamada árbol. Cuando la mente pensante permanece en calma, observas la realidad tal como es. Todos los aspectos en conjunto, el árbol, el cielo y la tierra, la lluvia y las estrellas no están separados. La vida y la muerte, el yo y el otro no están separados, así como la montaña y el valle son inseparables. En las tradiciones indígenas de los Estados Unidos y en otras tradiciones ancestrales, se dice que cada cosa tiene espíritu, lo cual es otra forma de decir todo está conectado con la única fuente de vibración. Hay una conciencia, un campo, una fuerza que se mueve a través de todo. Este campo no está aconteciendo a tu alrededor, sino a través de ti y en calidad de tu esencia. Tú eres la U en la palabra universo. Eres los ojos con los cuales la creación se observa a sí misma. Cuando te despiertas de un sueño, te das cuenta que todo en el sueño era parte de ti. Tú lo estabas creando. Es igual para lo que llamamos la vida real. Cada uno y cada cosa eres tú. La única conciencia mirando a través de cada ojo, bajo cada roca. Dentro de cada partícula. Los investigadores internacionales del CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, están buscando este campo que se extiende a lo largo de todas las cosas, pero en lugar de mirar hacia adentro, miran al mundo físico externo. Científicos del laboratorio CERN en Ginebra, Suiza, anunciaron que habían encontrado el bosón de Higgs, o la partícula de Dios. Los
Los experimentos del bosón de Higgs demostraron científicamente que un campo de energía invisible llena el vacío del espacio. El gran colisionador de hadrones del CERN consiste en un anillo de 17 millas de circunferencia en la que dos haces de partículas corren en direcciones opuestas, convergiendo y estrellándose casi a la velocidad de la luz. Los científicos observan lo que surge de las violentas colisiones. El modelo estándar no puede explicar cómo las partículas obtienen su masa. Todo parece estar compuesto de vibraciones, pero no hay ninguna cosa que esté siendo vibrada. Es como si hubiera un bailarín invisible, una sombra danzando oculta en el valle del universo. Los demás bailarines siempre han danzado alrededor de este bailarín oculto. Hemos observado la coreografía, pero hasta ahora no podíamos ver al bailarín. La denominada partícula de Dios, las propiedades de la materia básica del universo, el núcleo de toda la materia que constituiría la masa y la energía inexplicable que acciona la expansión del universo. Pero lejos de explicar la naturaleza del universo, el descubrimiento del bosón de Higgs simplemente presenta un misterio aún mayor, dejando al descubierto un universo que es aún más misterioso de lo que nunca habíamos imaginado. La ciencia se acerca al umbral entre la conciencia y la materia. El ojo con el cual observamos el campo primordial y el ojo con el cual el campo nos observa son uno y el mismo. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". La cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática proviene debido a su interés en las antiguas tradiciones védicas, Tesla se encontraba en una posición única para comprender la ciencia a través de un modelo tanto oriental como occidental. Como todos los grandes científicos, Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior, pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yogis, Tesla utilizó el término akasha para describir el sentido etéreo que se extiende a lo largo de todo. Tesla estudió con Swami Vivekananda, un yogi que trajo las enseñanzas antiguas de la India a Occidente. En las enseñanzas védicas, akasha es el espacio en sí, el espacio que los otros elementos llenan, que existe simultáneamente con la vibración. Son inseparables. Akasha es el yin del yang del prana. Un concepto moderno que nos puede ayudar a comprender Akasha o la sustancia primaria es la idea de los fractales. No fue sino hasta la década de los 80 que los avances en los ordenadores nos permitieron visualizar y reproducir en realidad matemática los patrones de la naturaleza. El término fractal fue acuñado en 1980 por el matemático Benoit Mandelbrot, que estudió ciertas ecuaciones matemáticas simples que cuando se repiten producen una serie interminable de cambios en las formas matemáticas o geométricas dentro de un marco limitado. Son limitadas, pero al mismo tiempo infinitas. Un fractal es una forma geométrica aproximada que se puede dividir en partes, cada una de las cuales es aproximadamente del tamaño de una copia reducida del patrón completo, una propiedad llamada autosemejanza. Los fractales de Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios. Estás viendo obras de arte creadas por la propia naturaleza. Si se gira la figura de Mandelbrot, de cierta forma, luce muy similar a una deidad hindú o a un Buda. Esta figura ha sido denominada
la figura Budabro. Si nos fijamos en algunas formas de arte y arquitectura antigua, veremos que los humanos hemos asociado la belleza y lo sagrado con patrones fractales desde hace ya mucho tiempo. Infinitamente complejos, sin embargo, cada parte contiene la semilla para recrear el conjunto. Los fractales han cambiado el punto de vista de los matemáticos respecto a la percepción y el funcionamiento del universo. Con cada nuevo nivel de aumento surgen diferencias del original. El cambio y la transformación constante ocurren a medida que atravesamos el nivel de un detalle fractal a otro. Esta transformación es la espiral cósmica, la inteligencia intrínseca de la matriz del espacio-tiempo. Los fractales son caóticos en su esencia, contienen ruido y orden. Cuando nuestras mentes reconocen o definen un patrón, nos enfocamos en él como si fuera una cosa. Tratamos de encontrar los patrones que consideramos bellos, pero a fin de sostenerlos en nuestras mentes, debemos apartar el resto del fractal. Comprender un fractal con los sentidos es limitar su movimiento. La raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que vivió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos de amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol.
solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa. Es altamente impresionable, es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su elevada capacidad y sensibilidad de resonancia y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las del corazón abierto de Cristo transmite de forma poderosa la idea de que uno debe abrirse al dolor. Uno debe aceptar todo si desea permanecer abierto a la fuente de la evolución. Esto no significa que te conviertas en un masoquista, no buscas dolor, pero cuando el dolor viene, lo cual inevitablemente ocurre, simplemente aceptas la realidad tal como es en lugar de anhelar otra realidad. Los hawaianos han creído durante mucho tiempo que es a través del corazón que aprendemos la verdad. El corazón tiene su propia inteligencia, tan obvia como la del mismo cerebro. Los egipcios creían que el corazón, no el cerebro, era la fuente de la sabiduría humana. El corazón era considerado el centro del alma y la personalidad. Era a través del corazón que se expresaba la divinidad, impartiendo conocimientos a los antiguos egipcios sobre su verdadero camino. Este papiro representa la medición del peso del corazón. Era considerado algo bueno pasar a la vida después de la muerte con un corazón liviano. Eso significaba que habías tenido una buena vida. Una etapa universal o arquetípica que experimentan las personas en el proceso del despertar del centro del corazón es la experiencia de la energía personal como la energía universal. Cuando te permites a ti mismo sentir este amor, ser este amor, cuando conectas tu mundo interior con el mundo exterior, entonces todo es uno. ¿Cómo podemos experimentar la música de las esferas? ¿Cómo se abre el corazón? Sri Ramana Maharshi dijo: Dios habita en ti como tú, y no tienes que hacer nada para ser consciente de Dios o de ti mismo. Es tu estado verdadero y natural. Tan solo abandona toda búsqueda, dirige tu atención hacia adentro y sacrifica tu mente al único ser
irradiando en el corazón de tu propio ser. Para que esta sea la experiencia que vives en el presente, el autoconocimiento es el único camino directo e inmediato. Cuando concilias y observas las sensaciones internas, tu vitalidad interior, estás observando en realidad el cambio. Esta fuerza del cambio es el surgimiento y la muerte que ocurren cuando la energía cambia de forma. El grado en el que una persona ha evolucionado o alcanzado la iluminación es el grado en que uno ha adquirido la capacidad de adaptarse a cada momento o a transmutar la corriente de circunstancias humanas siempre cambiantes, el dolor y el placer en gozo. León Tolstoy, autor de Guerra y Paz, dijo que todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Darwin dijo que la característica más importante para la supervivencia de la especie no es la fuerza o la inteligencia, sino la capacidad de adaptación a los cambios. Debemos convertirnos en expertos en adaptación. Esta es la enseñanza budista de Anika. Todo está surgiendo y desapareciendo, cambiando. El cambio es constante. El sufrimiento existe solo porque nos apegamos a una forma particular. Cuando te conectas a la parte tuya que observa con la comprensión de Anika, el gozo surge en el corazón. Han descrito de una manera unánime la unión sagrada que se produce en el corazón. Ya sean las obras de San Juan de la Cruz, los poemas de Rumi o las enseñanzas tántricas de la India, todas estas enseñanzas diferentes tratan de expresar el misterio sutil del corazón. En el corazón está la unión de Shiva y Shakti, la penetración masculina en la espiral de la vida y la entrega femenina al cambio. Atestiguar y aceptar de forma incondicional todo lo que es. Con el fin de abrir tu corazón, debes abrirte a los cambios. Vivir en el mundo aparentemente sólido, danzar con él, comprometerte con él, vivir en plenitud, amar por completo, pero sabiendo que es transitorio y que en última instancia todas las formas se disuelven y cambian. El gozo es la energía que responde a la calma, surge al vaciar la conciencia de todo contenido. El contenido de esta energía de gozo, producto de la calma, es la conciencia. Una nueva conciencia del corazón, una conciencia conectada a todo lo que es.
constantemente cambiando. Intercambio de información con Akasha. Un árbol bebe del sol, del aire, de la lluvia y de la tierra. Un mundo de energía entra y sale de esta cosa llamada árbol. Cuando la mente pensante permanece en calma, observas la realidad tal como es. Todos los aspectos en conjunto, el árbol, el cielo y la tierra, la lluvia y las estrellas no están separados. La vida y la muerte, el yo y el otro no están separados, así como la montaña y el valle son inseparables. En las tradiciones indígenas de los Estados Unidos y en otras tradiciones ancestrales, se dice que cada cosa tiene espíritu, lo cual es otra forma de decir todo está conectado con la única fuente de vibración. Hay una conciencia, un campo, una fuerza que se mueve a través de todo. Este campo no está aconteciendo a tu alrededor, sino a través de ti y en calidad de tu esencia. Tú eres la U en la palabra universo. Eres los ojos con los cuales la creación se observa a sí misma. Cuando te despiertas de un sueño, te das cuenta que todo en el sueño era parte de ti. Tú lo estabas creando. Es igual para lo que llamamos la vida real. Cada uno y cada cosa eres tú. La única conciencia mirando a través de cada ojo, bajo cada roca. Dentro de cada partícula. Los investigadores internacionales del CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, están buscando este campo que se extiende a lo largo de todas las cosas, pero en lugar de mirar hacia adentro, miran al mundo físico externo. Científicos del laboratorio CERN en Ginebra, Suiza, anunciaron que habían encontrado el bosón de Higgs, o la partícula de Dios. Los experimentos del bosón de Higgs demostraron científicamente que un campo de energía invisible llena el vacío del espacio. El gran colisionador de hadrones del CERN consiste en un anillo de 17 millas de circunferencia en la que dos haces de partículas corren en direcciones opuestas, convergiendo y estrellándose casi a la velocidad de la luz. Los científicos observan lo que surge de las violentas colisiones. El modelo estándar no puede explicar cómo las partículas obtienen su masa. Todo parece estar compuesto de vibraciones, pero no hay ninguna cosa que esté siendo vibrada. Es como si hubiera un bailarín invisible, una sombra danzando oculta en el valle del universo. Los demás bailarines siempre han danzado alrededor de este bailarín oculto. Hemos observado la coreografía, pero hasta ahora no podíamos ver al bailarín. La denominada partícula de Dios, las propiedades de la materia básica del universo, el núcleo de toda la materia que constituiría la masa y la energía inexplicable que acciona la expansión del universo. Pero lejos de explicar la naturaleza del universo, el descubrimiento del bosón de Higgs simplemente presenta un misterio aún mayor, dejando al descubierto un universo que es aún más misterioso de lo que nunca habíamos imaginado. La ciencia se acerca al umbral entre la conciencia y la materia. El ojo con el cual observamos el campo primordial y el ojo con el cual el campo nos observa son uno y el mismo. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". La cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática
proviene debido a su interés en las antiguas tradiciones védicas, Tesla se encontraba en una posición única para comprender la ciencia a través de un modelo tanto oriental como occidental. Como todos los grandes científicos, Tesla investigó profundamente los misterios del mundo exterior, pero también observó profundamente su interior. Al igual que los antiguos yogis, Tesla utilizó el término akasha para describir el sentido etéreo que se extiende a lo largo de todo. Tesla estudió con Swami Vivekananda, un yogi que trajo las enseñanzas antiguas de la India a Occidente. En las enseñanzas védicas, Akasha es el espacio en sí, el espacio que los otros elementos llenan, que existe simultáneamente con la vibración. Son inseparables. Akasha es el yin del yang del prana. Un concepto moderno que nos puede ayudar a comprender Akasha o la sustancia primaria es la idea de los fractales. No fue sino hasta la década de los 80 que los avances en los ordenadores nos permitieron visualizar y reproducir en realidad matemática los patrones de la naturaleza. El término fractal fue acuñado en 1980 por el matemático Benoit Mandelbrot, que estudió ciertas ecuaciones matemáticas simples que cuando se repiten producen una serie interminable de cambios en las formas matemáticas o geométricas dentro de un marco limitado. Son limitadas, pero al mismo tiempo infinitas. Un fractal es una forma geométrica aproximada que se puede dividir en partes, cada una de las cuales es aproximadamente del tamaño de una copia reducida del patrón completo, una propiedad llamada autosemejanza. Los fractales de Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios. Estás viendo obras de arte creadas por la propia naturaleza. Si se gira la figura de Mandelbrot, de cierta forma, luce muy similar a una deidad hindú o a un Buda. Esta figura ha sido denominada la figura Buda-Brot. En algunas formas de arte y arquitectura antigua, veremos que los humanos hemos asociado la belleza y lo sagrado con patrones fractales desde hace ya mucho tiempo. Infinitamente complejos, sin embargo, cada parte contiene la semilla para recrear el conjunto. Los fractales han cambiado el punto de vista de los matemáticos respecto a la percepción y el funcionamiento del universo. Con cada nuevo nivel de aumento, surgen diferencias del original. El cambio y la transformación constante ocurren a medida que atravesamos el nivel de un detalle fractal a otro. Esta transformación es la espiral cósmica, la inteligencia intrínseca de la matriz del espacio-tiempo. Los fractales son caóticos en su esencia, contienen ruido y orden. Cuando nuestras mentes reconocen o definen un patrón, nos enfocamos en él como si fuera una cosa. Tratamos de encontrar los patrones que consideramos bellos, pero a fin de sostenerlos en nuestras mentes, debemos apartar el resto del fractal. Comprender un fractal con los sentidos es limitar su movimiento.
raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que vivió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos de amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa. Es altamente impresionable, es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su elevada capacidad y sensibilidad de resonancia y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las
¿Qué les ha parecido? Espero realmente que les haya gustado. Son 2 horas, pero realmente que valen la pena. Obviamente no todo el mundo está en esa vibración, en esa frecuencia de intentar buscarse a sí mismo, buscar la conciencia que es. Realmente, entre otras cosas, por las mismas sociedades enfermas, que siempre señalo, porque realmente me parece algo abominable lo que se está haciendo al ser humano en manos de otros seres humanos, de estructuras que realmente los ningunean. Aquellos que vibramos en otra frecuencia, pues este tipo de documentales, bajo mi humilde ver, siempre nos aportan un crecimiento o nos ratifican algo que uno ya intuía, sabía. Aquellos otros que realmente siguen imbuidos en el mundo de las creencias, en el mundo de las divisiones, de la separación, de la búsqueda fuera, lo que tienen dentro, pues seguirán el camino tortuoso del sufrimiento de todo tipo, ¿no? Pero no se puede imponer los cambios. Los cambios deben surgir en uno. No hay forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Cada quien es maestro de sí mismo y es alumno de todos, porque todo nos aporta. Toda experiencia humana aporta. Por eso somos alumnos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento de conciencia de todos los que nos rodean. Y el maestro lo tiene cada quien escondido dentro de sí, porque somos maestros de nosotros mismos. Bueno, sin más, esperando que les haya gustado, me despido. Recuerden, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo. El suyo seguro, el de los demás dependerá de esa suma de todo. Muchísimas gracias, feliz semana.